Bienvenidos a la historia emocional de Eduardo. ¿Qué harías si te vieras obligado a dejar el lugar que más amas para comenzar un nuevo capítulo en tu vida? Beatriz, una mujer mayor profundamente apegada a su hogar y su amado jardín, enfrenta un difícil cambio cuando, debido al deterioro de su salud, ya no puede cuidarse sola. Su familia le aconseja mudarse a un hogar de ancianos. Aunque con el corazón roto, Beatriz acepta adaptarse a su nueva realidad. Al vender su casa, utiliza el dinero para renovar el asilo, transformándolo en un espacio cálido y acogedor. Rápidamente, Beatriz se integra en su nuevo entorno, compartiendo su pasión por la jardinería, participando en la biblioteca y organizando actividades recreativas, ganándose el cariño de todos. Su familia, especialmente su hijo Carlos y su nuera Isabel, la visitan con frecuencia, fortaleciendo los lazos familiares con nuevos recuerdos. Beatriz vive sus últimos días llena de alegría y satisfacción, sabiendo que ha dado un nuevo significado a su vida y ha contribuido a mejorar la comunidad. Podrías encontrar la felicidad incluso al tener que renunciar a lo que más valoras. No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. En un tranquilo pueblito rodeado por suaves colinas, vivía una anciana llamada Beatriz, cuya conexión con su jardín era tan profunda como el latido de su corazón. A sus 85 años, ese jardín era mucho más que un conjunto de plantas y flores. Era su refugio, su mundo, y el guardián de todos sus recuerdos. Su hogar, modesto pero lleno de encanto, se encontraba en el centro de este paraíso de verdor que ella misma había cultivado con amor durante décadas. Cada día, Beatriz cuidaba cada rincón con esmero, su alma reviviendo entre la nostalgia y la dicha mientras recordaba los tiempos que habían quedado atrás. Una tarde, al sentarse en su banco de madera bajo la sombra de un imponente roble, observó cómo los últimos rayos de sol doraban las flores, cubriéndolas con un resplandor cálido y mágico. Cerró los ojos y dejó que sus pensamientos volvieran a los días de su juventud, cuando el jardín estaba lleno de risas infantiles y juegos alegres. Su hijo, Carlos, ahora un hombre absorbido por la vida en la ciudad, solía correr descalzo por la hierba, llenando el aire con sus carcajadas. Parece que fue ayer cuando Carlos corría por aquí, pensó Beatriz, con una sonrisa cargada de melancolía. Cada rincón de este jardín guarda un pedacito de nuestra historia. De repente, el sonido de la puerta abriéndose la devolvió al presente. Era Isabel, la esposa práctica de Carlos, que aunque respetaba a Beatriz, tenía una manera de ver la vida muy distinta, enfocada en el presente y en el futuro de su propia familia. Para ella, las visitas al pueblito eran más un deber que un placer. «Hola, Beatriz», saludó Isabel con una sonrisa, aunque su tono era siempre formal. «¿Cómo estás hoy?» Beatriz se levantó lentamente, sintiendo el peso de los años, y se acercó a ella. «Estoy bien, querida. Solo estaba recordando los viejos tiempos». Isabel asintió, pero su mirada recorrió rápidamente el jardín descuidado. «Este jardín necesita algo de cuidado. Quizás podríamos contratar a alguien que te ayude». Beatriz negó suavemente con la cabeza. «Este jardín es mi vida. Mientras pueda, lo cuidaré yo misma». La conversación continuó, pero la mente de Beatriz seguía volviendo a aquellos días dorados, recordando cómo Carlos y sus amigos jugaban entre los arbustos y cómo ella les preparaba limonada fresca en cada verano. Beatriz se levantó y caminó lentamente por su hogar. A cada paso, los recuerdos de cuando Carlos era pequeño invadían su mente. En aquellos días, él corría por el jardín, su risa llenando el aire y las flores vibrantes reflejando la alegría de esa época. Ahora, sin embargo, todo parecía distante, como si esos momentos fueran parte de otra vida.
Todo ha cambiado tanto, pensó, sintiendo cómo la soledad se apoderaba de ella. La desconexión con el presente se hacía cada vez más profunda y por un instante sintió como si estuviera sola en un mundo que avanzaba sin ella. De repente, una conversación desde la otra habitación interrumpió sus pensamientos. Escuchó la voz de Isabel, fría y distante. ¿Por qué siempre tienes que llamarla? Solo te hace sentir culpable. Ya le enviamos dinero, ¿qué más quiere? El corazón de Beatriz se contrajo y su rostro palideció, mientras comprendía el verdadero pensamiento de su nuera. Carlos intentó cambiar de tema rápidamente. «Mamá, tengo que irme, hablamos luego», dijo, colgando de forma abrupta. Beatriz dejó caer el teléfono con la mirada perdida. Ahora entendía lo que realmente pensaban. Se sentó en su silla favorita, observando el jardín que una vez fue su refugio de alegría y paz. «No soy una carga», murmuró, lágrimas asomando en sus ojos. Solo quería formar parte de sus vidas. El otoño llegó con sus vientos fríos, y el jardín de Beatriz se llenó de hojas doradas que cubrían las flores y los arbustos. Vestida con un suéter de lana y guantes, Beatriz se dispuso a recolectar las últimas flores antes de la llegada del invierno. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y hojas secas, una mezcla de frescura y decadencia. Mientras cortaba algunas rosas, un mareo repentino la obligó a detenerse. «Tal vez necesito descansar un poco», pensó, pero antes de poder hacer nada, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Un dolor punzante en la cadera la inmovilizó y desesperada gritó: «¡Ayuda! ¡Ayuda!», esperando que alguien la escuchara. Afortunadamente su vecina, doña Inés, quien siempre estaba atenta a cualquier sonido proveniente del jardín, escuchó su grito, corrió hasta donde estaba Beatriz y al verla en el suelo con el rostro contorsionado de dolor, se arrodilló junto a ella. «Beatriz, Dios mío, ¿estás bien?», exclamó Inés, sosteniendo su mano. «No te muevas, llamaré una ambulancia». La ambulancia llegó rápidamente, y mientras la llevaban al hospital, Beatriz cerró los ojos, pensando en Carlos. «¿Cómo se lo diré a Carlos?», murmuró en voz baja mientras el dolor la debilitaba. En la ciudad, Carlos estaba en una reunión cuando recibió la llamada. «¿Qué pasó? ¿Está bien mi madre?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Señor Carlos, su madre ha tenido una caída y la hemos trasladado al hospital». Carlos sintió el peso de la culpa en su pecho y respondió: «Voy para allá de inmediato». El hospital olía a desinfectante y el ruido de los monitores cardíacos llenaba el aire con un ritmo inquietante. Carlos llegó con el rostro pálido y la respiración agitada, y encontró a Beatriz en una cama, con una expresión de dolor contenida, intentando mantenerse serena. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, tomando su mano con suavidad. Beatriz le dio una sonrisa débil. «Estoy bien, hijo, solo un susto», dijo, intentando restar importancia a lo sucedido. El doctor entró y, con voz calmada, explicó: «Su madre ha sufrido una fractura en la cadera. Necesitará cirugía y un periodo de recuperación». Carlos asintió, sintiendo un peso que hasta entonces no había reconocido. «Gracias, doctor». Luego, mirando a su madre, añadió: «Mamá, tienes que cuidarte mejor. No puedo soportar la idea de perderte». Beatriz, con los ojos humedecidos, apretó la mano de Carlos. «No te preocupes, hijo. Soy fuerte. Saldré adelante», respondió con firmeza, aunque en el fondo sentía una vulnerabilidad que la abrumaba. Al salir, doña Inés lo esperaba y con un tono de preocupación le dijo: «Carlos, hay algo que debes saber. Tu madre ha estado luchando mucho más de lo que dice. La he visto esforzarse sola en el jardín, aunque siempre me asegura que está bien». El rostro de Carlos se oscureció con remordimiento. «No lo sabía. Pensé que ella estaba bien», respondió, dándose cuenta de cuánto había pasado por alto. Inés puso una mano en su hombro. «Es orgullosa y no quiere preocupar a nadie,
pero necesita más ayuda de la que ha pedido. Esa noche, mientras Beatriz descansaba tras la cirugía, Carlos permaneció a su lado, sosteniendo su mano. «Mamá, prometo que a partir de ahora estaré más presente. No quiero que enfrentes esto sola», susurró, sintiendo el peso de la responsabilidad y el amor. Beatriz, adormecida por el efecto de los analgésicos, murmuró: «Gracias, hijo, eso me da mucha paz». En el silencio del hospital, la luz de la luna iluminaba la habitación. Carlos entendió que a partir de ahora todo tendría que cambiar. El otoño cubría el pequeño pueblo con su manto de hojas secas, y el jardín de Beatriz, una vez lleno de vida, comenzaba a mostrar señales de abandono. Desde su caída, Beatriz apenas podía moverse sin sentir un dolor agudo en la cadera, y esto la limitaba de manera que nunca antes había experimentado. Sentada junto a la ventana, observaba su querido jardín, cada rincón desatendido un reflejo de su propia fragilidad. «Este jardín es un espejo de mi vida ahora», pensó, suspirando, sintiendo una profunda impotencia y una pérdida que no se podía expresar en palabras. Una tarde, Beatriz decidió salir al jardín a pesar del dolor constante. Con cada paso, apoyada en su bastón, sentía el peso de los años y de sus limitaciones, pero su determinación la impulsaba. Finalmente, llegó hasta un viejo rosal, sus hojas marchitas y rodeadas de malas hierbas, y pensó en cuánto había descuidado el jardín, que una vez fue su orgullo y refugio. «No puedo dejar que todo esto se pierda», murmuró para sí misma, mientras arrancaba algunas hierbas malas. Mientras trabajaba, sus manos se toparon con algo duro y sólido bajo la tierra. Sorprendida, descubrió una caja de madera medio enterrada bajo el rosal. Intrigada, abrió la caja y, para su asombro, encontró cartas y fotografías antiguas. «¿Qué es esto?», se preguntó, tomando una foto en blanco y negro de su difunto esposo, un hombre que aún vivía en cada rincón de sus recuerdos. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras leía una de las cartas. «Querida Beatriz, si estás leyendo esto, significa que has encontrado nuestro pequeño tesoro escondido. Cada flor de este jardín representa un momento especial de nuestra vida juntos. Siempre estaré contigo, incluso cuando no puedas verme. Con amor, tu esposo». Beatriz apretó la carta contra su pecho. «Siempre supiste cómo darme fuerzas», susurró, sintiendo una mezcla de nostalgia y consuelo. Las cartas y fotos eran un recordatorio palpable de los momentos felices que habían compartido y del amor que había florecido entre ellos. Esa noche, decidió llamar a Carlos. «Hola mamá, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó él, intentando sonar optimista. «Un poco mejor, hijo. Encontré algo que me recordó a tu padre», dijo Beatriz, intentando controlar la emoción en su voz. «¿Qué encontraste?», preguntó Carlos, curioso. «Una caja con cartas y fotos suyas. Me hizo recordar cuánto amaba este jardín y cuánto trabajamos juntos para que fuera hermoso», respondió Beatriz, con la voz apenas contenida por la nostalgia. «Me alegra que hayas encontrado eso, mamá. Quizás deberíamos pensar en contratar a alguien para ayudarte con el jardín. No quiero que te esfuerces demasiado», sugirió Carlos, en un tono práctico. Beatriz asintió, aunque Carlos no podía verla. «Quizás tenga razón. Ya no puedo hacer todo sola», admitió, sintiendo una punzada de tristeza. Los días pasaron y el jardín continuó deteriorándose, como si reflejara su propia fragilidad. Las visitas esporádicas de Carlos no eran suficientes para mantenerlo, y Beatriz sabía que debía aceptar la ayuda. Sin embargo, cada vez que veía el estado del jardín, sentía que una parte de su vida también marchitaba. «Este jardín era mi vida», pensaba, sintiendo cómo su corazón se rompía con cada flor que perdía su esplendor. Una tarde, sentada en su silla favorita, decidió escribir en su querido diario: «Hoy es uno de esos días en los que la tristeza me invade.
El jardín está muriendo y siento que yo también, pero encontré las cartas de mi amado y eso me da un poco de fuerza. Sé que debo seguir adelante, aunque sea solo por los recuerdos. Mientras tanto, en la ciudad, Carlos e Isabel discutían sobre el futuro de Beatriz en la cocina moderna y luminosa de su hogar. Isabel servía café, mientras Carlos estudiaba el informe médico de su madre, con el ceño fruncido y la mirada perdida. «Carlos, no podemos seguir así. Tu madre necesita atención constante y nosotros no podemos dársela», dijo Isabel, tratando de sonar comprensiva pero firme. «Lo sé, pero la idea de llevarla a un hogar de ancianos me rompe el corazón», respondió Carlos con voz angustiada. «Entiendo cómo te sientes, pero piensa en su seguridad. No puede quedarse sola y mudarnos al pueblo no es una opción para nosotros», insistió Isabel, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Carlos. Más tarde, Carlos llamó a Beatriz, decidido a hablar sobre la situación. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con suavidad. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Beatriz, sintiendo una mezcla de preocupación y resignación. «Isabel y yo hemos estado hablando sobre tu cuidado y creemos que lo mejor sería que te mudaras a un hogar donde puedan cuidarte como necesitas», explicó Carlos con la voz temblorosa. Beatriz sintió un dolor en su pecho, una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que Carlos tenía razón, pero aceptar la realidad no era fácil. «Lo entiendo, hijo. Sé que lo haces por mi bien», respondió, esforzándose por sonar fuerte. «Es lo mejor, mamá. No queremos que te pase nada estando sola», añadió Carlos, sus ojos llenos de lágrimas. Días después, Carlos e Isabel viajaron al pueblo para hablar con Beatriz en persona. Sentados en la acogedora sala de estar, el ambiente estaba cargado de tensión y emoción contenida. Beatriz miraba a su hijo con una mezcla de amor y resignación. «Mamá, queremos que sepas que esta decisión no ha sido fácil para nosotros», comenzó Carlos, tomando la mano de Beatriz. «Lo sé, hijo, y agradezco todo lo que has hecho por mí», respondió Beatriz, apretando suavemente su mano. Isabel, tratando de ser práctica, añadió: «Hemos encontrado un lugar muy bueno, con todo lo que necesitas, y siempre podremos visitarte». Beatriz asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Solo quiero que me prometan que vendrán a verme. No quiero sentirme abandonada», dijo con la voz quebrada. «Lo prometemos, mamá», respondieron Carlos e Isabel al unísono. La decisión estaba tomada, pero el corazón de Beatriz seguía lleno de emociones contradictorias. Mientras Carlos e Isabel la ayudaban a empacar sus pertenencias, Beatriz se tomó un momento para despedirse de su amado jardín. Caminó despacio, tocando las hojas marchitas, y sintió cómo una parte de sí misma quedaba entre esas flores, con el brazo de Carlos sosteniéndola con suavidad. Beatriz se acercó lentamente a las flores marchitas de su jardín y las acarició con una ternura casi reverente. «Este jardín fue toda mi vida», susurró, con las lágrimas a punto de caer. «Y siempre será una parte de ti, mamá», respondió Carlos, profundamente conmovido por el dolor silencioso de su madre. Después de ese último adiós, la familia se dirigió al hogar de ancianos. El edificio era acogedor y el personal de trato amable, pero para Beatriz, ninguna otra parte del mundo podría reemplazar su hogar y su amado jardín. Sin embargo, sabía que debía enfrentar este nuevo capítulo con dignidad y valentía. Al llegar, el director del hogar la recibió con una cálida sonrisa. «Bienvenida, Beatriz. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesites», dijo con gentileza. Beatriz le devolvió una sonrisa débil y asintió. «Gracias. Haré lo mejor para adaptarme», respondió, aunque en su corazón sentía que una parte de ella se quedaba en su antiguo hogar. Esa noche, mientras se acomodaba en su nueva habitación, Beatriz se sentó junto a la ventana y escribió en su querido diario: «Hoy comienza una nueva etapa. Dejo atrás mi hogar, pero me llevo los recuerdos y el amor de mi familia. Espero encontrar aquí paz y quizás nuevas alegrías».
Con una mezcla de tristeza y esperanza, Beatriz se dejó llevar por el sueño, sintiendo que, aunque su jardín quedaba atrás, el amor que había sembrado a lo largo de su vida seguiría floreciendo en su corazón. Las primeras semanas en el hogar de ancianos estuvieron llenas de idas y venidas a clínicas y consultorios médicos. Carlos, fiel a su promesa, acompañaba a su madre en cada cita, decidido a entender mejor su estado de salud y a fortalecer el vínculo entre ellos. En una fresca mañana, Carlos llegó al hogar para recoger a Beatriz. «Hola, mamá. ¿Lista para nuestra primera cita?», preguntó, tratando de sonar alegre. «Sí, hijo, vámonos», respondió Beatriz, aunque en su interior sentía una mezcla de inquietud y resignación. El primer destino fue la clínica de ortopedia. El doctor examinó con detenimiento la cadera de Beatriz, evaluando cuidadosamente el progreso de su recuperación. La cirugía fue exitosa, pero necesitará varias sesiones de fisioterapia, explicó el doctor mientras Carlos escuchaba atento, con una mirada de preocupación. «¿Cuánto tiempo tomará la recuperación completa?», preguntó Carlos, claramente ansioso. «Podría tomar meses, quizá hasta un año. Es vital que siga los ejercicios y mantenga una actitud positiva», agregó el doctor. Al salir de la clínica, Carlos tomó la mano de su madre y le dijo en tono alentador: «Mamá, sé que no es fácil, pero estaré contigo en cada paso del camino». Beatriz le dedicó una sonrisa, aunque tenue. «Gracias, Carlos. Tenerte aquí me da fuerza», dijo con gratitud. La siguiente parada fue la consulta con el cardiólogo. Después de varios exámenes, el doctor revisó los resultados con una expresión seria. «Su corazón está débil, señora Beatriz. Necesitaremos ajustar su medicación y hacer un seguimiento frecuente». Carlos sintió una punzada de temor en su pecho. «¿Hay algo más que podamos hacer?», preguntó con voz preocupada. «Lo más importante es seguir las instrucciones, asegurarse de que lleve una dieta equilibrada y que haga ejercicio moderado», respondió el cardiólogo. En el camino de regreso al hogar, Beatriz miró a su hijo con ternura y le dijo: «Carlos, no quiero que te preocupes demasiado. He vivido una vida plena. Solo quiero que disfrutes el tiempo que estamos juntos». Carlos, emocionado, apretó con suavidad la mano de su madre. «Mamá, cada momento contigo es un tesoro. No puedo evitar preocuparme, pero haré lo que sea necesario para que estés bien», respondió, sintiendo la responsabilidad y el amor en cada palabra. Cada consulta médica se convertía en una oportunidad para que Carlos y Beatriz compartieran conversaciones que habían quedado en el olvido. Hablaron sobre el pasado, recordando risas y momentos felices. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta en el jardín?», dijo Carlos, esbozando una sonrisa. «Sí, te caíste muchas veces, pero siempre te levantabas», respondió Beatriz, su voz llena de nostalgia y cariño. En una visita al oftalmólogo, Beatriz mencionó que su vista se volvía cada vez más borrosa. Tras un examen exhaustivo, el doctor recomendó unos anteojos nuevos. «Esto debería mejorar considerablemente su visión», comentó el oftalmólogo mientras ajustaba las lentes. De regreso al hogar, Carlos notó una chispa de alegría en su madre. A pesar de que las citas médicas eran agotadoras, ella parecía más animada. «¿Qué tal ves ahora con los anteojos nuevos?», preguntó Carlos, sonriendo. «Es como ver el mundo por primera vez». «Gracias por estar aquí conmigo, Carlos», respondió Beatriz, la gratitud brillando en sus ojos. Una tarde, después de una larga serie de exámenes, Carlos y Beatriz decidieron detenerse en un parque cercano. Sentados en un banco, disfrutaron del silencio y la compañía mutua, un momento que parecía haber sido hecho para ellos. «Hijo, a veces pienso que todas estas visitas médicas nos han dado una segunda oportunidad para reconectar», dijo Beatriz, contemplando cómo el viento jugaba con las hojas de los árboles. «Tienes razón, mamá. En estos momentos he aprendido tanto sobre ti y sobre nosotros», respondió Carlos, apretando con suavidad la mano de su madre.
Con cada visita, Carlos y Beatriz fortalecían su relación, encontrando consuelo y comprensión en medio de las pruebas. Aunque el futuro era incierto, ambos sabían que enfrentarlo juntos hacía que todo se sintiera un poco más ligero. Así, entre citas médicas y charlas profundas, Beatriz y Carlos redescubrieron el amor y respeto mutuo que siempre los había unido. Con cada consulta, el vínculo entre madre e hijo se hacía más fuerte, aunque también recordaba a Beatriz su creciente dependencia y la fragilidad de su salud. Una tarde, mientras estaban en la sala común de la residencia, Beatriz decidió enfrentar una conversación que había evitado. «Carlos, hay algo importante de lo que quiero hablar contigo», dijo, rompiendo el silencio. Carlos, notando el tono serio de su madre, respondió preocupado: «¿Qué pasa, mamá?» «He estado pensando en mi situación. No quiero ser una carga para ti ni para Isabel», explicó Beatriz con voz firme. «Creo que ha llegado el momento de tomar una decisión sobre mi futuro». Carlos, con el corazón en un puño, le respondió sinceramente: «Mamá, tú nunca serás una carga para nosotros. Te amamos y queremos lo mejor para ti». Beatriz asintió con una leve sonrisa. «Lo sé, hijo, pero sé que esta situación es difícil para todos. He decidido que lo mejor es vender la casa y quedarme aquí en la residencia. Aquí tengo todo lo que necesito y los cuidados que esta etapa de mi vida requiere», añadió, tratando de mantener la compostura. Carlos se quedó en silencio, procesando las palabras de su madre. «¿Estás segura, mamá? Esa casa es nuestro hogar», dijo, con un tono de tristeza en su voz. Beatriz asintió suavemente. «Lo sé, Carlos, pero la casa es demasiado grande y está vacía. Aquí tengo compañía, atención y la paz que necesito», respondió, intentando consolar a su hijo. Unos días después, Isabel llegó para hablar sobre los detalles de la venta. «Beatriz, respeto tu decisión, pero ¿estás segura de querer vender la casa? Quizá podríamos contratar a alguien para que te ayude allí», sugirió Isabel, buscando una alternativa. «Isabel, ya lo he decidido. Esto es lo mejor para todos», replicó Beatriz con determinación. Mientras conversaban, Carlos recibió una llamada inesperada. «Señor Carlos, quería confirmar que todo está listo para proceder con la venta de la casa de su madre», dijo el agente inmobiliario al otro lado de la línea. «¿La venta? ¿Qué venta?», preguntó Carlos, sorprendido. «Su madre ya ha organizado todo. Solo necesitamos su firma para finalizar el proceso», explicó el agente. Carlos, aún impactado, colgó y miró a Beatriz con una mezcla de sorpresa y admiración. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que habías arreglado todo?», le preguntó. Beatriz, con una sonrisa serena, respondió: «No quería preocuparlos. Pensé que sería más sencillo si lo hacía por mi cuenta». En ese momento, Beatriz sintió un dolor intenso en el pecho. Su rostro se contrajo de dolor y con alarma Isabel exclamó: «Beatriz, ¿qué te pasa?». Carlos corrió a buscar a una enfermera mientras Isabel sujetaba a Beatriz. La enfermera llegó rápidamente y llamó al médico. Beatriz fue llevada de inmediato a la sala de emergencias de la residencia. El tiempo parecía detenerse para Carlos e Isabel, quienes se aferraron el uno al otro, compartiendo el miedo y la incertidumbre. Finalmente, el médico salió de la sala con un rostro sereno. «Beatriz ha sufrido un episodio cardíaco. Ahora está estable, pero necesita mucho descanso y cuidados», explicó. Carlos e Isabel entraron en la habitación, donde encontraron a Beatriz descansando, pálida pero consciente. «Mamá, estamos aquí», dijo Carlos con voz temblorosa. Beatriz les dio una débil sonrisa. «No se preocupen, estaré bien», respondió con suavidad. Isabel, con lágrimas en los ojos, se acercó a ella. «Nos diste un buen susto, Beatriz. Prométenos que te cuidarás más», dijo Isabel con cariño. «Lo prometo», respondió Beatriz, sintiendo el calor y la preocupación de su familia. Aquella noche, mientras se acomodaban en la pequeña sala de estar de la residencia, Carlos e Isabel conversaron en voz baja,
ambos reflexionando. «Este susto nos ha hecho ver lo importante que es estar juntos», comentó Carlos. Isabel asintió tomando su mano. «Sí, debemos reconsiderar nuestras prioridades. La familia es lo más importante», respondió con un susurro de convicción. A medida que Beatriz se recuperaba, notó un cambio en Carlos e Isabel. Ellos venían a visitarla con más frecuencia, dedicando tiempo de calidad, compartiendo risas y conversaciones que fortalecían su vínculo. Un día, Carlos llevó a su madre a dar un paseo por el jardín de la residencia. «Mira, mamá, han plantado algunas flores nuevas. Tal vez no sean como las tuyas, pero hacen este lugar más acogedor», dijo Carlos con una sonrisa cálida. Beatriz lo miró con gratitud y respondió: «Gracias, hijo. Estas flores representan un nuevo comienzo, tanto para mí como para nosotros». Con el tiempo, la familia encontró una nueva armonía. La experiencia de la salud frágil de Beatriz los había unido más que nunca, recordándoles el valor del amor y la comprensión. La residencia había sido recientemente renovada, y la atmósfera era acogedora y llena de vida. Las paredes, antes descoloridas, ahora lucían colores cálidos, y las áreas comunes estaban decoradas con muebles nuevos y cómodos. Las flores adornaban los pasillos, trayendo un soplo de frescura al ambiente. Carlos e Isabel llegaron una tarde, listos para otra visita, sin imaginar las transformaciones que encontrarían. Mientras caminaban por el pasillo hacia la habitación de Beatriz, notaron los cambios en el lugar. Un hogar que ahora reflejaba la calidez y la vida que tanto querían para ella. Carlos se detuvo con asombro, admirando las nuevas decoraciones de la residencia. «Esto se ve increíble. No recuerdo que estuviera así la última vez», comentó con una sonrisa de sorpresa. «Sí, han hecho un trabajo magnífico», respondió Isabel, aunque en su tono se notaba un ligero toque de curiosidad y desconfianza. Cuando finalmente llegaron a la habitación de Beatriz, la encontraron sentada junto a la ventana, con una expresión serena y satisfecha. «Hola, mamá. Este lugar ha cambiado muchísimo», dijo Carlos mientras se acercaba para darle un abrazo cálido. «Sí, han hecho muchas renovaciones», respondió Beatriz, tratando de mantener un tono casual. Sin embargo, Isabel no pudo contener sus dudas. ¿Cómo lograron financiar todo esto? Las renovaciones deben haber costado mucho, comentó con leve preocupación. Beatriz tomó aire y después de una pausa confesó: «Usé el dinero de la venta de la casa para contribuir con los costos. Quería que este lugar fuera un hogar más acogedor, no solo para mí, sino para todos los residentes». Carlos e Isabel quedaron en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. «¿Vendiste la casa y usaste el dinero sin decirnos nada?», preguntó Isabel, con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Sí, lo hice. Creí que era lo mejor. Este es mi hogar ahora, y quería que fuera un lugar hermoso y cómodo», explicó Beatriz, con una calma firme. Carlos, aún impactado, intentó suavizar la situación. «Mamá, entiendo tus intenciones, pero esto es algo que deberíamos haber discutido juntos», dijo, buscando comprender. Beatriz asintió, y mirándolo con ternura, añadió: «Lo sé, hijo, pero ya no podía encargarme de esa casa, y pensé que esta era la mejor manera de hacer algo significativo con ese dinero». Isabel, aún algo perturbada, agregó: «Comprendo que quisieras mejorar tu entorno, pero podrías habérnoslo dicho. Esa casa era parte de nuestra herencia». Beatriz la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Toda mi vida he actuado pensando en lo mejor para mi familia. Esta vez decidí hacer algo por mí misma y por la gente que vive aquí. No se trata solo de dinero, se trata de dignidad y calidad de vida», explicó con sinceridad. Isabel, después de unos momentos de reflexión, asintió y dijo: «Solo queremos lo mejor para ti, Beatriz, y si esto te hace feliz, trataremos de aceptarlo». Esa tarde,
Mientras caminaban juntos por los jardines renovados de la residencia, Carlos e Isabel comenzaron a comprender el impacto positivo de las decisiones de Beatriz. Los rostros de los residentes reflejaban una felicidad genuina y el ambiente era ahora mucho más acogedor. «Mira, mamá, este jardín tiene algo de la belleza del tuyo», comentó Carlos, señalando las flores a lo largo del camino. Beatriz sonrió y respondió: «Eso pensé cuando decidí invertir aquí. Quería traer un poco de mi antiguo hogar a este lugar». Con el tiempo, Carlos e Isabel comenzaron a apreciar y aceptar plenamente la elección de Beatriz. Entendieron que su madre había hecho un sacrificio no solo por sí misma, sino por el bienestar de todos en la residencia. «Gracias por entender», les dijo Beatriz un día, mientras compartían una taza de té en su habitación. «Sé que fue una sorpresa, pero me alegra haber hecho algo significativo. Estamos orgullosos de ti, mamá. Una vez más, has demostrado tu fuerza y generosidad», respondió Carlos mirándola con admiración y cariño. Así, en la renovada residencia, Beatriz encontró no solo un lugar de paz, sino también un nuevo propósito, sabiendo que había dejado una huella positiva en la vida de quienes la rodeaban. La residencia estaba llena de vida. Las renovaciones la habían transformado en un ambiente cálido y acogedor, lleno de colores vibrantes y risas. Beatriz, ahora adaptada y feliz en su nuevo entorno, se había convertido en una figura querida entre los residentes. Su generosidad y disposición para ayudar la hacían destacar. Un día, mientras participaba en una clase de jardinería, Beatriz compartía con entusiasmo sus conocimientos sobre el cuidado de las plantas. «Recuerden siempre podar las flores marchitas para que otras nuevas puedan crecer», explicaba, apasionada, mientras sus compañeros la escuchaban con atención. Carlos e Isabel, que habían llegado de sorpresa, la observaban desde la puerta, conmovidos por la escena. «Mira cómo brilla cuando habla del jardín», susurró Isabel. «Sí, parece que finalmente ha encontrado su lugar aquí», respondió Carlos con una sonrisa orgullosa. Después de la clase, Carlos e Isabel se acercaron a Beatriz. «Mamá, hemos venido a visitarte», dijo Carlos, abrazándola con afecto. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!», exclamó Beatriz, con los ojos llenos de alegría. «Tenemos algo especial para ti», dijo Isabel, entregándole un paquete pequeño, envuelto con cuidado. Beatriz abrió el paquete con curiosidad y encontró una hermosa fotografía enmarcada de su antiguo jardín, lleno de flores en todo su esplendor. «Pensamos que te gustaría tener un pedazo de tu antiguo hogar aquí», explicó Carlos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Beatriz. «Es perfecto. Gracias. Esto significa mucho para mí», dijo, abrazando a su hijo y a su nuera. Esa tarde, los tres pasaron tiempo juntos, caminando por los jardines de la residencia y hablando de recuerdos del pasado y de planes para el futuro. «Estoy tan feliz de que hayan venido», dijo Beatriz, sintiendo una profunda paz en su corazón. «El apoyo de ustedes me ha dado fuerzas para seguir adelante», confesó Beatriz con una voz llena de gratitud. Carlos, conmovido, asintió. «Mamá, hemos aprendido a valorar profundamente tus decisiones. Eres un ejemplo y una inspiración para nosotros». Isabel añadió, con una mirada tierna: «Tu valentía y determinación nos han enseñado tanto. Nos sentimos increíblemente orgullosos de ti». Con el paso del tiempo, Beatriz se integró cada vez más en la comunidad del hogar. Organizó talleres de jardinería en los que enseñaba a sus compañeros a cuidar las plantas con paciencia y amor, colaboraba en la biblioteca y participaba con entusiasmo en actividades recreativas. Su energía y pasión llenaban el lugar, contagiando a todos a su alrededor con su espíritu vibrante. Una tarde, en una reunión comunitaria, el director del hogar se dirigió a todos los residentes. «Quiero agradecer a Beatriz por su incansable dedicación. Su espíritu y entrega han hecho de este hogar un lugar más cálido y lleno de vida para todos nosotros». Las palabras del director provocaron una ovación cálida y prolongada, y Beatriz
profundamente emocionada, se puso de pie. «Este lugar me ha dado una segunda oportunidad para vivir con plenitud», dijo Beatriz con voz quebrada de emoción. «Agradezco el apoyo y el cariño de todos ustedes. Este hogar es ahora mi familia, y cada uno de ustedes ocupa un lugar especial en mi corazón». Los aplausos resonaron en toda la sala, y Carlos e Isabel, presentes en ese momento, sintieron un orgullo inmenso por la mujer que había sabido transformar su vida y la de todos los que la rodeaban. A partir de entonces, las visitas de Carlos e Isabel se volvieron más frecuentes y profundamente significativas. Compartían cenas, participaban en las actividades del hogar junto a Beatriz y disfrutaban de conversaciones sinceras y reconfortantes. La relación entre ellos floreció, llena de respeto y comprensión mutua. Una tarde, mientras tomaban el té en el jardín, Carlos miró a su madre con ternura y le dijo: «Gracias, mamá, por todo lo que nos has enseñado. Tu sabiduría y amor han cambiado nuestras vidas para mejor». Beatriz, con una sonrisa suave y serena, le respondió: «Gracias a ustedes por aceptar mis decisiones y apoyarme en este nuevo capítulo. Tenerlos aquí conmigo ha sido mi mayor alegría». Esa noche, en su diario, Beatriz escribió con calma y claridad: «Hoy siento una paz profunda y una gratitud inmensa. He encontrado un propósito en este lugar y he visto crecer el amor en mi familia. La vida, con todos sus giros inesperados, siempre sabe sorprendernos con nuevos comienzos». Así, Beatriz vivió sus días con una renovada sensación de paz y satisfacción, sabiendo que había tomado la decisión correcta, tanto para ella como para su familia. El hogar de ancianos, lleno de amor y armonía, se había convertido verdaderamente en su hogar, rodeado de afecto y calor humano. La historia de Beatriz es conmovedora y profunda, mostrando cómo el amor, la resiliencia y la aceptación de los cambios pueden transformar la vida. A través de su evolución, Beatriz nos enseña la importancia de encontrar nuevos propósitos y el poder de contribuir positivamente al entorno. Su decisión de utilizar el dinero de la venta de su casa para mejorar el hogar de ancianos muestra un sacrificio lleno de generosidad y una visión que va más allá de sus propias necesidades, lo cual inspira respeto y admiración. Además, el desarrollo de la relación entre Beatriz y su familia aporta una riqueza emocional a la historia, resaltando los lazos familiares y el entendimiento que se logra cuando se valora la sabiduría y las decisiones de los seres queridos. En definitiva, esta historia transmite valores importantes como la dignidad, la gratitud y el amor incondicional, dejándonos con un mensaje de esperanza sobre los nuevos comienzos en cada etapa de la vida,